Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y aunque hemos estado estudiando algunos pasajes del capítulo 7 del libro de Romanos, y llegamos también a la vida en el Espíritu, en el capítulo 8, versículos 1 y 2, de todas maneras quisiera que sigamos con este tema, aprovechando ya el resto de esta semana. Estos son programas que, por supuesto, quedan allí en YouTube, en la página de la iglesia, también capecoralcc.com, en el canal de YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. También lo pueden encontrar allí todo esto y muchos estudios más. En el capítulo 7, comenzando, vimos más bien el final, pero ahora vamos a ir al principio. Espero que hayan oído los anteriores y si no, trate de oír lo anterior, amén, porque es muy importante, es un tema extremadamente importante, por eso es que estamos volviendo una y otra vez siempre a este estudio. Siempre estamos en este estudio, en esta palabra aquí en el Centro Cristiano, lo que tiene que ver con la lucha contra el pecado, amén. No es tema popular, ya lo sé, no lo es. No es un tema, no es el tema del momento, no es el tema de las redes sociales, no es el tema en el cual vamos a tener 1 millón de likes, o que muchísima gente va a compartir esto. No es así. La mayoría de los creyentes modernos no están interesados en aprender sobre estas cosas. La lucha contra el pecado, la ley del pecado, la santificación, regeneración, doctrina, La gente no puede oír doctrina. Le cuesta mucho al creyente moderno sentarse, abrir la Biblia y oír, estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras. No ha sido enseñado de esa manera en las últimas décadas. Solamente ha sido enseñado y más hoy en día a simplemente buscar una experiencia, ¿entiende? Bueno, vamos a buscar un encuentro, vamos a buscar una experiencia, una emoción, un momento. Yo quiero tener un momento de éxtasis, nada más. Pero ya ponerse a estudiar, a leer, escudriñar, doctrina, teología, no toleran. Los oídos de los creyentes modernos están cerrados a todo esto. Hablo por la mayor parte. Hay una cantante cristiana, la cual había estado mirando un poco el día de ayer porque sé que es una cantante muy conocida, muy famosa, americana, y una muchacha que canta muy lindo. Y fue invitada a unos programas de televisión aquí de Estados Unidos que son ultra famosos. Un programa de ellos es el de Ellen DeGeneres, y quien es una abiertamente lesbiana. Ella tiene este programa. E invitaron a esta muchacha, cristiana supuestamente, a cantar ahí el programa. Después la invitaron a otro programa de otro especie de un presentador, comediante llamado Jimmy Fallon,
que tiene unos programas, mundano, total, completamente mundano, imagínense, y la invitaron y ella fue y cantó. No dio testimonio de Cristo, no habló de nada de todo eso, y cantó unas canciones que, vestida de una manera muy provocativa, y cantó unas canciones que no dicen nada, nada. No hablan de la sangre, no hablan de Cristo, no dicen nada. Usted puede oír esa canción y puede llegar a significar cualquier cosa. Se armó una controversia, muchos a favor, muchos en contra de que ella se presentara en estos programas. Ella dice que ella no entiende bien qué es lo que dice la Biblia en cuanto al homosexualismo, no tiene ninguna decisión definida. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente, muchos famosos, vamos a decir, en lo que es en el ambiente cristiano, entre comillas, por favor, y las comillas bien marcadas. Artistas, cantantes, predicadores, que comprometen al máximo la palabra de Dios. Es decir, dice, soy cristiano, quieren seguir manteniendo el título de cristiano, pero ya pasan una barrera, pasan límites que un verdadero creyente no puede traspasar. Si realmente quiere mantener el testimonio delante del Señor y agradar al Señor. Pero ¿qué pasa? Tenemos a cantidades de creyentes, millones, oyendo esta música, siguiendo estos cantantes, quienes no conocen nada de Biblia. No conocen, no han leído la Biblia. Conocen algún pasaje de la Biblia, quizá algunas historias de la Biblia, pero no tienen conocimiento bíblico, doctrinal. Entonces, puedan cantar muy lindo, escuche, y pueda tal vez alguna casa disquera promocionarlos y promoverlos y hacerlos famosos, y puedan cantar en American Idol y puedan cantar en quién sabe, en programas, pero no tienen idea de la palabra de Dios. Si se les pregunta algo en relación a la Biblia, no saben qué decir. No es suficiente ser carismático, no es suficiente tener linda voz, no es suficiente saber cantar. Tienen que tener un conocimiento de la palabra de Dios extenso, porque si no, directamente va a ser otro cantante, va a comprometer la palabra, va a comprometer su testimonio y va a ser otro cantante más del mundo. Estos cantantes modernos son cantantes mundanos, punto. Pertenecen al mundo. Tienen tal vez un mensaje un poco más, más de amor, más de paz. Puedan cantarle al amor, a la vida, quién sabe todo. Pero querer tratar de mantener una imagen cristiana, pero no es cristiano. Sin un conocimiento de la palabra del Señor. Por más que cante, por más que toque, por más que sea un buen comunicador, que sea simpático, que pueda entretener a la gente. Bueno, esto es lo que el creyente moderno quiere. No está acostumbrado. Bueno, vamos a estudiar Romanos. ¿Qué? No. Yo quiero una experiencia, quiero un momento de entretenimiento. Algo que satisfaga mis deseos carnales. Algo que me haga sentir bien. Algo que sea placentero. Por eso tenemos tantos conciertos, uno detrás del otro, concierto tras concierto, evento tras evento, conferencia tras conferencia. Y en esas conferencias no prevalece la doctrina, la palabra de Dios, el mover verdadero del Espíritu Santo. Es una producción. Es algo manufacturado por el hombre para incitar las emociones, para hacer sentir bien
aquellos que pagan una entrada para que les presenten un espectáculo. Y una persona que paga una entrada para ser entretenido, no va a pagar una entrada para que le digan algo que no le gusta, ¿cierto? Aquella persona que va y paga la entrada para ir al teatro, va a ver una obra de teatro y va a buscar algo que le guste. Que los actores de esa obra de teatro sean sus actores favoritos. Y si la obra de teatro por casualidad no llega a cumplir sus expectativas, bueno, saldrá de ahí y dará grandes críticas. No, al final no era lo que pensaba. Bueno. De la misma manera, en el mundo cristiano también, o dícese cristiano, van a estas conferencias, van a estos lugares esperando ser satisfechos. Pero no es una satisfacción la cual proviene de lo alto, la cual viene del Espíritu de Dios. No es espiritual, sino que es carnal, terrena y diabólica. Pintado, ¿no? Con una manito de pintura así que se lo ve cristianizado. Pero no lo es. Sin embargo, tenemos la mayoría de los creyentes yendo hacia ese lugar, gastando dinero en todo tipo de cosas, cuando la verdadera obra del Señor sufre. Quiero que sepa, la verdadera obra del Señor, hermanos, sufre. Yo conozco pastores que sufren. El dinero se revierte a todo tipo de lugar, toda la ayuda va a todo tipo de lugar que no aprovecha nada, y aquellos verdaderos pastores que están haciendo una verdadera obra del Señor, amor a las almas, sufren, hermanos. Ahora veamos estos primeros versículos del capítulo 7, por favor, de Romanos. Dice, ¿o es que ignoráis, mis hermanos? Dice Pablo, ¿no? Hablando aquí a los creyentes, porque hablo con los que saben la ley, los que conocen la ley. Se refiere a la ley de Moisés, pero podría referirse a cualquier tipo de ley, ¿eh? Él aquí está hablando de la ley de Moisés, pero puede ser la ley de Moisés para cualquier creyente, pero también puede ser otras leyes instauradas por la iglesia, la denominación o por uno mismo, ¿sí? O su iglesia local. Pero como sea, son leyes religiosas. Dice aquí que la ley, dice, ¿acaso ustedes no saben que la ley se enseñorea, se apodera del hombre entre tanto que vive? Quiere decir esto. Si usted está tratando de vivir para el Señor por medio de la obediencia a la ley, debajo de la ley, usted se ubica debajo del gobierno de la ley. ¿Acaso usted no sabe que la ley se apodera, se enseñorea, domina al hombre? La ley ejerce dominio, mientras que el hombre trata de vivir según la ley. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro es que el hombre trata de vivir según la ley, es decir, él ve la ley de Dios o leyes propuestas por él mismo o por su iglesia y dice, bueno, yo voy a vivir para poder tratar de cumplir estas leyes, yo voy a obedecer estas normas, estos reglamentos, sean actividades, sean disciplinas, sean obras, sean ejercicios religiosos, lo que sea. Yo voy a tratar de obedecer todas estas cosas para vivir para Dios. O sea, él se ubica debajo de la ley para vivir para Dios. El problema es que, aunque estas leyes bajo las cuales el hombre esté tratando de vivir sean buenas, vamos a suponer que son buenas y vamos a suponer que hasta son bíblicas. Orar, ayunar, estudiar la Biblia, evangelizar, obra misionera, dar diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ni siquiera estamos contando muchas otras que ni bíblicas son. Pero vamos a poner, está tratando de hacer todas estas cosas y dice, yo por medio de hacer todo esto, yo voy a vivir para el Señor por la obediencia a la ley. Lo que hace es que
da un efecto totalmente contrario a lo que ese hombre quiere conseguir. Este hombre, este creyente, quiere obtener victoria, quiere obtener vida, quiere obtener un triunfo espiritual, una vida espiritual abundante. Amén. Con todo lo que eso significa. Sin embargo, empieza a ver que hay un efecto contrario a eso que él quiere conseguir. ¿Por qué? Porque al tratar él de vivir por la obediencia a la ley, la cual no puede cumplir, al tratar de él por su propio esfuerzo personal, voluntad propia, la ley de la mente, tratar de obedecer la ley de Dios, lo que vimos en el programa anterior, se da cuenta que en él funciona otra ley en sus miembros, la ley del pecado y de la muerte que lo hace cautivo. Amén. Que lo ata. Se enseñorea la ley del pecado y de la muerte de él y quedó ahí atado, cautivo y confundido. Entonces ahora dice, ¿y ahora cómo es posible si yo estoy haciendo todo bien? Esto es lo que dicen muchos creyentes. Así mismo. Pero ¿y cómo si yo estoy haciendo todo bien? Pero ¿cómo es posible si estoy orando, si estoy ayunando, si estoy yendo a todos los cultos, estoy dando diezmo, ofrenda, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, trato bien a los demás, y etcétera, y etcétera, y etcétera? La ley, debido a que nosotros no podemos cumplirla, se revela en contra del hombre y dice, no cumpliste perfectamente. Entonces, lo que sucede es que la naturaleza pecaminosa en nosotros se irrita, digamos, se reaviva, ¿ok? Cobra vida, cobra fuerza, cobra energía, ¿ok? Cobra poder cuando el creyente trata de vivir para Dios según la ley. Usted se pone debajo del gobierno de la ley, entonces es avivada la naturaleza pecaminosa. Si usted está debajo del gobierno de la gracia de Dios, será el Espíritu Santo el que va a tomar el control. No hay más. Naturaleza divina o naturaleza pecaminosa. La naturaleza divina significa el Espíritu Santo viviendo en nosotros, claro. Uno de los dos va a tomar el control. ¿El Espíritu Santo de Dios será el que tome control o será la naturaleza pecaminosa enseñoreándose? La naturaleza pecaminosa toma ocasión por el mandamiento y entonces es reavivado, cuando en realidad debería mantenerse en un estado de latencia en la que no nos dé problemas. No estamos enseñando que la perfección, o sea, sin pecado, no, sino una vida en la cual el pecado, la naturaleza pecaminosa, no se enseñorea de nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que está tomando el control. La naturaleza pecaminosa dormida y el Espíritu Santo tomando el dominio y el control de nosotros. Y esto sucede solamente cuando el creyente coloca su fe exclusivamente y completamente en la obra consumada de Cristo en la cruz y no en él mismo. Entonces, la ley ejerce dominio mientras que el hombre trata de vivir según la ley, y al no entender la cruz con respecto a la santificación, prácticamente toda la iglesia moderna actualmente está tratando de vivir para Dios por medio de la ley. Usted escucha mensajes, predicaciones y siempre llevan a la persona a tener que hacer alguna cosa para obtener cualquiera sea la victoria que se proclame o se prometa tener. Y el creyente tiene que saber que solamente él puede estar en dos lugares, gracia o ley. Si él no entiende
la obra de la cruz de Cristo en lo referente a la santificación, la cruz de Cristo siendo el único medio de victoria, automáticamente ese creyente está bajo la ley. Punto. A ver, otra vez, oiga esto, por favor, y mediten esto durante la pausa. Usted que oye en este día, usted se encuentra bajo un gobierno, sea que lo sepa o no, lo entienda o no. Usted se encuentra debajo de un gobierno. ¿Es el de la ley o es el de la gracia? Uno de estos dos. Después de la pausa vamos a hablar sobre cómo es que yo sé si estoy debajo del gobierno de la ley o si yo estoy debajo del gobierno de la gracia. ¿Cómo puedo darme cuenta? Vamos a ver esto tras la pausa. Quédese ahí. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living in a lone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for safety. Oh, build a boat. This land of danger, going here and there, simply trusting the blessed Savior's love. Though we may be strangers, living in a world of care, looking for the city built above. Sing it, John! Looking for a city where we'll never die. There the sainted millions
se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. En mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Seguimos. A ver, la pregunta que hice antes de la pausa. ¿Cómo puedo saber yo, como creyente, si estoy viviendo bajo la ley o si estoy viviendo bajo la gracia? Pregunta importante, ¿no le parece? Una pregunta simple. Una pregunta que rara vez un creyente se hace. Una pregunta que rara vez alguien expone y dice, a ver, ¿usted está bajo la ley o usted está bajo la gracia? Deberíamos predicar un culto de eso. Amén. Bueno, simple y sencillamente. Y primero le hago otra pregunta. ¿Usted quiere estar bajo la ley? ¿Usted quiere vivir bajo la ley? Seguramente dirá, no, yo no quiero vivir bajo la ley, yo quiero vivir bajo la gracia. Ahora, ¿qué pasa? El creyente piensa que, bueno, desde el momento que yo acepté al Señor Jesucristo, yo estoy bajo la gracia. Ahora estamos viviendo en la era de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Por lo tanto, desde el momento que yo acepto a Cristo, yo estoy automáticamente bajo la gracia. Bueno,
Sin embargo, vemos por la palabra que no es así. ¿Cierto? ¿Verdad que no? Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 6:14. Para que el pecado el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero usted tiene que estar viviendo bajo la gracia y usted mantenerse bajo la gracia. No estamos nosotros bajo la gracia automáticamente, sino que nosotros somos colocados bajo la gracia por la fe en Jesucristo y este crucificado. Desde el momento que usted pone su fe en usted mismo y usted empieza a confiar y a poner su mirada, su fe, su dependencia en sus esfuerzos personales, su fuerza de voluntad y en la carne, y en lo que usted está haciendo, fe en las obras, usted ya está bajo el gobierno de la ley. ¿Cómo puedo saber yo? Mire, dice el versículo 15 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues? Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios no lo permita, de ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Es decir, si usted se pone debajo de la ley, usted va a estar sirviendo el pecado. Si usted se pone debajo de la gracia, usted estará obedeciendo para justicia. Otra vez vamos a la pregunta. ¿Cómo puedo saber yo si estoy bajo la ley o bajo la gracia? Simple, sencillo, muy sencillo. Si usted está teniendo victoria, sea sincero, examínese en este momento. La palabra del Señor dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Quiere decir, si ustedes están en la gracia, si ustedes están teniendo su fe puesta en aquello que les salvó, la cruz de Cristo. Si está ahí solamente la fe. Si usted está viviendo una vida en victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo, si usted está teniendo victoria, usted está viendo que su vida va continuamente en victoria, de gloria en gloria, en victoria, no que usted lo confiesa positivamente, no estoy hablando de confesar positivamente, no, estoy hablando que realmente usted está experimentando victoria. Una vida espiritual abundante. Usted está creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo y hay victoria sobre el pecado. Aquellos pecados que le asedian, usted está viendo victorias sobre ellos, en la cual usted ya esos pecados no le traen ningún problema. La naturaleza pecaminosa no le está trayendo problemas. El mundo, victoria sobre el mundo. Las cosas del mundo, las atracciones del mundo, no tienen ese poder sobre su vida. Ya no tiene interés, ya no le atraen. Estas cosas ya no le llaman. Ya estas cosas no tienen atractivo para su vida como antes. Y usted está viendo un progreso en cuanto a eso. Gloria a Dios. Victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Esa opresión demoníaca, que lo tiraba abajo y que entonces trae a veces depresión y ansiedades y temores, hasta infligiendo enfermedades, cosas que Satanás puede hacer, no que no pasemos enfermedades. Claro que sí, el creyente se enferma, sí. Pero estamos hablando de una opresión demoníaca, una opresión espiritual. Y creyentes que viven en esa condición, a veces por meses, por años, y a veces largos años. Victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Si usted está viviendo en victoria de esta manera, es porque usted está viviendo bajo el gobierno de la gracia, con todo lo que esa gracia significa, la gracia de Dios, que es la bondad de Dios, que es el favor inmerecido de Dios,
expresado en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. De lo contrario, si usted se encuentra en una situación en la cual peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, y usted le confiesa al Señor, pero al otro día se encuentra, o muy pronto, se encuentra en el mismo lugar, en la misma situación y en la misma condición pidiéndole perdón al Señor otra vez. Es decir, usted se encuentra en un fracaso espiritual. El pecado que le asedia, le sigue asediando e inclusive ahora hay otras cosas más también que están tomando control y dominio de su vida. No importa que por fuera se vea todo bien, todo lindo, todo arreglado. Usted esté tratando de mantener una apariencia de piedad y entonces se pone a hacer obras y obras y obras. No. Estamos hablando de algo interno, algo del corazón, algo que ve Dios. Y hay derrota espiritual. No hay victoria, sino lo contrario, fracaso. Hay problemas de pecado constante. Los poderes de las tinieblas, por supuesto, estarán allí involucrados, porque donde hay pecado, sabemos que entonces habrán espíritus de demonios involucrados en el asunto. Y también el mundo, ¿no?, tiene sus ataduras allí. El creyente tiene ciertas ataduras todavía con el mundo, el pecado que le asedia, trata de hacer diferentes cosas y dice, no, ahora sí que me voy a consagrar y Señor, yo te prometo que esto no va a suceder más, voy a orar más, voy más a la iglesia, voy a estudiar la Biblia, voy a leer un salmo. Sin embargo, la situación no mejora. Parece que mejora por un tiempo, ¿no? Como un espejismo ahí, pero la situación no mejora, sino que empeora. El pecado se hace sobremanera pecaminoso. ¿Por qué? Es exacerbado por la ley. No hay problema quizás en la ley en sí misma, sino que al yo no cumplirla, al yo no poder cumplir los mandatos de Dios, lo cual estoy imposibilitado, por eso es que tuvo que hacerlo Cristo. Yo me someto debajo del gobierno de la ley pensando, lo voy a poder hacer. Ahora sí voy a poder. Cuando el resultado muestra lo contrario. Por eso es un momento en el cual necesitamos hacer esta examinación. Examinaos, probaos. ¿Estáis o no estáis? ¿Ley o gracia? Simple. A ver, no tiene nada de malo, sino que tiene todo de bueno. Reconocer, sí, la verdad, Señor, estoy debajo del gobierno de la ley, no sabía, no entendía. Pero ¿cómo hago yo, Señor, ahora para pasar de la ley a la gracia? Oh, Dios Todopoderoso. Oh, la presencia del Señor está fuertemente aquí. Mire, es simple, hermanos, no es complicado. No es que tenemos que ir a hacer algún experimento religioso en algún lugar. No, mire. Simplemente usted, primero y principal, pedirle al Señor perdón por estar confiando en nosotros mismos para poder obtener esta victoria. No es por medio de tus obras ni del rendimiento de tus obras, sino que es por la virtud de Cristo, el rendimiento de Cristo. Los logros de Cristo, las victorias de Cristo, que llegan a tu vida transportadas por el Espíritu Santo conforme a tu fe solamente puesta en la obra de la cruz. Gloria a Dios. Y tú simplemente haces esto. Ahora mismo puedes hacerlo. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Me tengo que arrodillar? ¿Tengo que decir mi fe está en la cruz? No. En tu corazón. Simplemente tú entiendes que no es por ti, no es por lo que tú haces, que tú no eres la fuente de poder, es Cristo. Es Él y es lo que Él hizo. Pero eso yo ya lo sabía, Karina. No me estás diciendo nada nuevo. Bueno, sin embargo,
Algunos allí están reconociendo en su corazón que están habiendo derrota espiritual, están viviendo en un estado de derrota espiritual, un día arriba, un día abajo. Bueno, por eso entonces hay una situación que no es complicada, es sencilla. El diagnóstico es simple. La fe está puesta en las obras. La fe está puesta en mí mismo, porque soy yo el que hace las obras. ¿Y la obra de Cristo? Bien, gracias. En la obra de Cristo que debe estar puesta tu fe, es decir, la cruz de Cristo. No una viga de madera, no. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sí, pero yo ya puse mi fe ahí cuando fui salvo. Bueno, tienes que seguir manteniéndola ahí ahora para tu santificación. De eso estamos hablando. Cuando tú fuiste salvo porque tú viste tu pecado. Soy pecador, Cristo el Salvador, Él murió por mí, fui salvo. La fe, la gracia de Dios. ¿Y dónde está entonces esa fe puesta en la cruz de Cristo cuando tú fuiste salvo? No sé dónde está ahora. Ahora la fe está puesta en mí. Porque como ahora soy salvo, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la fe se ha quitado de la fuente de poder y fue puesta en uno mismo. ¿Y cómo sé que puse la fe en mí mismo? Porque no hay un progreso espiritual como debería haber. Ya terminó casi el programa, pero desde los versículos 2 al 4, aquí en Romanos 7, aquí Pablo da un ejemplo. Habla de una mujer, esta mujer está sujeta al marido, mientras que el marido vive. Este es un ejemplo, no está hablando él del matrimonio, ni de las relaciones conyugales, ni del adulterio, no. Él está hablando de adulterio espiritual. Antes de convertirme estaba casado con la ley. Conozco a Cristo, me arrepiento, nazco de nuevo, ahora estoy casado con Cristo. Sin embargo, estoy tratando de servir a dos amos. Estoy tratando de servir a la ley, vivir bajo la ley y al mismo tiempo estar casado con Cristo. Adulterio espiritual. Ahora tengo dos maridos. ¡Oh, qué aberración! La iglesia moderna se encuentra en una condición en la cual está casada con dos maridos. Está casada con Cristo, pero al mismo tiempo también está mirando hacia la ley. Por eso dice la palabra, viviendo el marido, si fuere de otro varón, será llamada adúltera. Ese marido anterior murió, la ley murió. En realidad no es la ley que murió, sino que yo estoy muerto a la ley para estar vivo para Cristo Jesús. Sé que no es fácil entender estos textos. Vamos a volver con esto en el próximo programa. Le ruego al Señor nos dé una iluminación especial para poder explicar esto y que sea de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.